todos, bienvenidos sean chicos y chicas a este nuevo episodio de Los Cuadros de Timmy. El día de hoy estoy con una invitada especial. Por favor, preséntate un poco y dinos tu nombre. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luz Marina. Eso, Soy compañera de Andrés aquí en la Universidad de Manizales. perfecto. Bueno, señorita Luz, cuéntame y cuéntanos un poco. ¿De dónde eres? Bueno, yo soy de Manizales. Actualmente tengo 46 años. ¿Nací aquí? Nacida aquí en Manizales. Está bien. ¿Qué tal ha sido estos 46 años de vida a muy grandes rasgos? Porque ya iremos detallando en cada una de las partes, pero si pudiéramos tener un concepto general en una primera, o sea, así como que me pudieras dar un concepto simple, ¿cuál sería? Bueno, nada. 46 años soñando, creyendo en mí, en mis capacidades, en las capacidades de los seres humanos que acompaño seres humanos. Eso. Y a lo largo digamos, de mi vida, yo creería que esa es casi que mi misión, poder servir, poder estar con el otro, poder estar para el otro, eh, ser como Ancla. ese ancla y ser esa escucha activa para el otro. De alguna manera eso es como lo que me ha caracterizado a lo largo de estos años. Bueno, pero pues asumo yo que no fue tan simple como solamente llegar un día y decir, uy, yo creo que yo soy buena para ayudar a todo el mundo. Eso debió ser quizás un proceso bien largo, aunque igual yo creo que en esencia siempre ha sido servicial, pero dime si hay algún momento en tu vida que recuerdes que haya marcado como esa determinación de decir, yo quiero seguir ayudando gente o... Claro, yo creo que en la historia de vida de los seres humanos está casi que esa misión. Lo que pasa es que cuando se es muy pequeño, pues algunas cosas le hacen sentido, pero no está tan, digamos, tan marcado el hecho de hacia dónde oriento ese interés que tengo, hacia dónde oriento eso que me gustaría hacer en la vida. Pero sin duda, recuerdo que mis primeros años de vida se daba mucho ese ejercicio, ¿cierto? El compartir con otros, el ser buena amiga, el estar para los otros. Y en la adolescencia, cuando ya termino el bachillerato, prácticamente es donde veo con mucha más afinidad el tema de hacia dónde me quiero enfocar. Ahí fue cuando escogí una carrera social que me llevó a profundizar mucho más en estos temas, a reconocerme mucho más en esas habilidades para escuchar, para ayudar. Y eso tiene que ver, Andrés, con un tema también, y es cómo, cómo darse a conocer a los otros a través de eso que ese ser Total, humano necesita. O sea, yo total. sin duda fui una chica que mis papás no estuvieron todo el tiempo, no sabían cómo hacerlo, no sabían cómo escuchar, no sabían cómo criar, pero pues en el buen sentido de la palabra lo digo, ¿cierto? Ellos lo hicieron de la manera que ellos creyeron que estaba bien. Como todos intentamos hacer nuestro mejor Esfuerzo, esfuerzo. claro. Entonces, de alguna manera, cuando yo quiero empezar a hacerlo, inclusive yo siento que eso pasa de manera inconsciente, y es que cuando quiero empezar a hacerlo, eh, muy probablemente conmigo no se hizo, entonces yo lo quiero hacer con los otros y Claro. de alguna manera reparo cómo poder hacer lo que conmigo no se hizo. Y empiezo a hacer ese ejercicio y me inclino, vuelvo y repito, como lo decía ahora, por una profesión social, por una carrera social, ¿Cuál que fue? ¿Cuál fue? desarrollo familiar. Yo soy profesional en Bacano. desarrollo familiar de la Universidad de Caldas y ahí me empiezo a formar y a conocer, obviamente, de lo que pasa en esas familias, las realidades familiares, Las diferentes situaciones. las diferentes situaciones, las dinámicas familiares, bueno, como todo lo que se entreteje allí en este sistema Claro que sí. y, y me empieza a hacer mucho sentido porque empiezo como a estar fluctuando entre lo que pasa en las realidades de las familias, pero también lo que pasa en la realidad de mi familia, Claro que sí, que eso debe ¿cierto? ser muy pesado. Y para la octava, entre los 9 que somos, soy la octava hija de 9 que somos, pues eso me hace mucho sentido y me hizo mucho sentido en su momento porque yo sentía que era la elegida. O Claro sea, que sí. Alabado sea el que nos... empecé a decir, bueno, ¿y por qué fue esta carrera y no otra? Pues hoy podría decir que eh, en esa búsqueda ya logré entender y comprender por qué fui yo y no mis otras hermanas. Mis otras hermanas son profesionales en ingeniería industrial, en otros aspectos, pero la única en familia, con todas esas características que les cuento de la mujer que soy,
con estos 46 años, pues claro, soy la Claro. elegida prácticamente. Así es, entonces, bueno, señorita, ya que tocaste un poco el tema familiar y el asunto, vamos a meternos por ahí, quizás más adelante ya vamos a volver al tema como de desarrollo familiar, la parte de la carrera. Inclusive si quieres te voy a pedir que vayas pensando, sin dar nombres ni nada, algo que te haya marcado, como situaciones dentro de la carrera que tú hayas dicho, uy, para continuar por la carrera o inclusive quizás decir, uy, ¿y si me voy por otro lado? Porque puede Sí. pasar en todos los ámbitos. Inclusive en el arte uno todo el tiempo está, no, yo me voy a dedicar a vender bonas, no, literal, no, eso para qué, pero bueno, es parte. Cuéntame un poco de tu familia si quieres. Bueno, ¿Dónde nacieron? mi familia es mi papá era de Santa Isabel Tolima, mi papá falleció hace 27 años, mi mamá de Neira, mi mamá en este momento vive, tiene 87 años. Soy la octava de 9 hermanos que somos, todos completamente diferentes, 5 mujeres, 4 hombres. Eh, Uno pensaría que entre más numerosa sea la familia, esos lazos afectivos van a ser mucho más fuertes, pero tengo para contarles que no. Caos total, Eh, caos. Somos 5 mujeres y 4 hombres y somos completamente diferentes todos, Cada uno cogió por su ladito. con muchas situaciones adversas, pues que uno dice, o sea, Pesado. si hay una profesional en familia, si son tantas las personas que hacen parte de este sistema familiar, ¿qué pasa? Entonces uno podría decir, no, que bueno, pueden compartir, estar unidos, no, cada uno está por su lado. Y yo siento Vive que, reales. y yo siento que eso tiene que ver también como con ese legado que de alguna manera dan los papás, esas pautas de crianza, las Sí, decisiones que toma cada uno, porque pues cada uno fue libre de elegir a dónde iba total. en el momento en que no se terminó, en que no se dejó terminar de criar, en que no quiso estudiar, en que tomó otros rumbos, porque de alguna manera eso es lo que empieza a pasar con los hombres. Las Sí, mujeres sí estamos más cerquitas de mamá y papá y nos la dejamos como corrección, eso, como de corregir. sobrellevar, de atender a la figura de autoridad, de estar como muchos más atentos a lo que pasa dentro de esa familia y llega un momento en que ya empezamos a estudiar, a hacernos grandes, responsables, autónomas de nuestras propias vidas. En este caso yo decido terminar mi universidad e irme a viajar, a conocer, a hacer mi vida, a conocer las realidades de las familias que de alguna manera acompañaba con todos los proyectos a los que me vinculaba y siempre muy, muy confrontada por todo eso que acompaño, pero entonces mi familia, ¿qué es cierto? Y eso fue algo que me pasó durante mucho tiempo, porque de alguna manera me sentía como con una maleta en la espalda de decir, puedo hacer por tanta gente y qué puedo hacer por mi familia, pero resulta que es que uno acompaña al ser humano que se deja acompañar. Y cuando volví a mi familia, pues ellos no se dejaban acompañar, además que no era Entiendo. tan fácil de creerme a mí, la octava, la niña de la Sí, como que, casa. ay, vamos a hacer y a Sí, cambiar cosas. sí, entonces digamos que eso ahí es muy, confronta, Claro. eh, es la dualidad más tremenda en la que se siente uno en un momento dado, pero pues a hoy he podido tramitarlo de la mejor manera y siento que de la forma que acompaño a cada ser humano en todos los ámbitos en los que me he desenvuelto, pues de alguna manera me permito pues sanarme, estar libre, estar tranquila, Claro, porque sé que hay claro, otros seres humanos que sí les hace sentido de eso que con lo que yo me he formado y me he preparado claro que sí. y ya pues no me compete esperar que sean mis hermanos o mis hermanas las que en un momento dado me atiendan, me escuchen o me crean, porque finalmente pues si no me creen No hay nada. no es mi No, sí, problema. es verdad. Bueno, me quedé pensando en lo que estabas diciendo, aunque tenía otra pregunta en medio en lo que estabas diciendo, pero entonces espérame un segundo. Bueno, voy a cambiarlo un poco mientras quizás retomo esa. Mm, bueno, no, ya sé más o menos por dónde iba la pregunta que tenía. Lo de los rumbos que cada uno tuvo. Bueno, aunque quizás meterse en esos asuntos no sea tan interesante o tan pertinente. Pero entonces sí voy a preguntarte esto. ¿Todavía tienes contacto con alguno de tus hermanos? Sí, pues de hecho pasa algo muy curioso y es que con los mayores, no. Y para ellos, desafortunadamente, pues digo desafortunadamente porque no lo quisieron volver a tener conmigo y fue contacto. Y yo de alguna manera tampoco, porque pues a nadie se obliga, ¿cierto? Claro que De sí. 9 que somos los más grandes, los más mayores y sobre todo los hombres, que ahí es bien curioso porque es con el género masculino, Sí, es bien eh, extraño el asunto. pasa, digamos, esa distancia, o sea, y de cada uno tengo un recuerdo vago frente a ese acompañamiento que hicieron a las mujeres de la casa, con el respeto, con el cuidado, o sea, no lo tengo
como denso. muy presente, entonces Claro. de alguna manera cuando yo decido tomar distancia, pues también lo hago cuidándome a mí misma porque hubo momentos de mucha violencia, de mucho maltrato, de abuso, o sea, y en un momento dado no sentir como el respaldo de esos que supuestamente cuidan, que son los papás, entonces uno dice como no, me toca tomar Acción acción propia tristemente por uno y mismo. de alguna manera pues eso también me hace actuar y decir qué voy a hacer y empiezo pues a actuar, o sea, y en esas actuaciones llegué hasta decir yo demando, yo hago, yo me defiendo, yo busco ayuda, yo activo redes de apoyo y eso se vuelve más complejo, de hecho, en la convivencia, porque es que tener una mamá con 9 hijos y los 9 así como en esas disputas, de alguna manera hay alguien que saca la fuerza y dice, pues existe la ley, entonces voy a demandar y si yo no Claro me que lo sí. aguanto, digo Claro que basta. sí. Y para mí haber dicho basta a tantas situaciones Situaciones. de malestar, de incomodidad, de abuso, de irrespeto, de Sí, violencia, pues lo que fue es. lo más gratificante que yo pude hacer, primero por mí y luego por los otros que O estaban sea, ahí. sientes 100% orgullo del asunto. Sí, total. ¿Sabes yo qué pienso? Y yo pienso que por esto que estás contando es que antiguamente se creía tanto en Dios. Porque la gente confiaba en el criterio divino y porque se veían situaciones de karma y cosas y pues la gente siento que muchas veces no es consciente de que es observada. Entonces asumo yo que esas personas nunca fueron conscientes de más allá de sus propias mentes y como que no había nada más aparte de ellos y no importa lo que sufra el otro, no importa lo que sienta el otro. Entonces yo siento que, tú me preguntas ahorita lo de la filosofía, yo siento que cuando uno empieza a expandir su conciencia y se da cuenta del otro, también se da cuenta que hay otras cuestiones que no necesariamente lo cuidan, sino más bien lo observan. Entonces, cuando uno es observado o uno se siente observado, siento que uno se cuida de hacer ciertas cosas. Entonces, bueno, tú me preguntabas ahorita quiénes se van a cuál lado. Bueno, pues ahí ya tienes quizás una respuesta. De Y que ellos se es, puedan ir allá. quién sabe, pues se supone que cada quien hace las obras de su Señor. Sí, sí, y por ejemplo hoy tristemente yo puedo contarles bueno, o tristemente no, Pregunta, ¿ya están muertos? no, Ah, bueno, me no, no, vale no, verga, me no, no, vale no. verga. Ellos Pero viven, entonces, ellos viven y cuando yo ahora le decía desafortunadamente es porque yo no soy tan grata para ellos, porque, porque supe tomar distancia en el momento en que tenía que tomar distancia, ¿cierto? se hiciste bien. Y me fui a hacerme cargo de mi vida, a hacerme cargo del hijo que decidí tener a mis 30 años, al cual amo, hoy tiene 16 años y Un lo saludo. amo con el alma, con mi vida. Ahí. Y obviamente ese es el legado que le dejo a mi hijo, ¿cierto? De cómo decir basta cuando una situación no sea oportuna, cómo decir basta cuando traspasen sus límites, cómo fortalecer el carácter, cómo hacer ese juego entre el carácter y el temperamento, porque de alguna manera eso la misma vida se lo va mostrando cuando ya no solo con 16, sino con 20, con 30, bueno. Ya Y, empiezan los y él hoy, claro, ejemplos y de él la hoy vida. reconoce esa mamá que tiene con esa historia de vida, con esa Dame un historia de vida. segundo. Sí, señor muchacho, yo no sé el nombre de tu hijo y tampoco necesito saberlo. Sí, señor muchacho, no, si quieres decirlo. Jerónimo se llama. Jerónimo, te recomiendo que escuches a tu madre. Ya, gracias. Nada, o sea, ese legado yo pienso que para él es fundamental, fundamental porque en el momento en que yo decido separarme de esos hermanos, yo pienso que el vínculo no se rompe, o sea, eso siguen siendo mis hermanos, ¿cierto? Y tenemos en el ADN, Independientemente. tenemos esa sangre, pero la lectura que cada uno hace de ese hermano que tiene es muy, muy compleja, o sea, yo casi diría que es muy nula porque, porque en los sistemas familiares, ojo con este dato, y es que en los sistemas familiares hay seres humanos excluidos. Y yo siento que ahí no podríamos decir ni siquiera quién es el excluido. Yo siento que todos nos fuimos excluyendo de alguna manera en el momento en que empezamos a tomar decisiones de a dónde quiero ir y qué quiero hacer con mi vida. Y yo Claro, decido entonces a los 25 años irme y como hacer mi vida, legalmente. a los 30 tener a mi hijo y decir qué voy a hacer. Y gloria a Dios, para este momento siempre he trabajado, siempre he podido decir, me asumo con mucha responsabilidad y con mucho compromiso en esas responsabilidades que adquirí, ¿cierto? Entonces he tenido trabajo, he sido responsable, he criado a mi hijo con valores, con sus responsabilidades. Ha habido adversidades, Como todas como todo, claro, pero que sin duda, pues
como una mamá imperfectamente imperfecta, lo he podido hacer. Eso, y yo creo que hacerlo es lo más importante, lo más crucial, porque hablamos como lo que hablamos la otra vez, hablar y hablar y hablar, esa vuelta no sirve porque nos quedamos hablando y hablando y hablando y pues, bueno, hablando sí se solucionan muchas cosas, hablando se solucionan casi todas las cosas. Sí, dicen que conversar libera, Sí, conversar, conversanar. sí, sí, porque pues, bueno, no porque pues ya me van a poner a hablar de otros asuntos. El punto es que es mejor hacer, no importa cómo salga, así tenga 1000 errores la situación o lo que sea, solo inténtenlo y ya, es peor quedarse esperando a qué. Sí, sí, siempre Bueno, asumir el señores, riesgo es lo mejor. Por eso les invito a que siempre o la mayoría de las veces en su lenguaje propositivo tengan la expresión de ¿qué tal si? ¿qué tal si ¿Qué se tal intenta? si lo intentamos? ¿Qué tal si lo modificamos? ¿Qué tal si lo Ah, lo hacemos hacer procuramos? bien, Sí, porque hay algo que es muy común entre los muchachos y es a ver si se da a ver o si se si da. fluye, ¿no? Y es, vamos ¿Qué a hacer tal que si? funcione, sí. Eso. Entonces es muy importante eso. Volvamos un poco a tu ámbito profesional, ya que estamos hablando del ámbito profesional. ¿Cómo fueron tus primeras atenciones? Porque la primera vez, siempre es la primera Muy vez. duras. Además porque de manera particular pues me moví en mis primeros años profesionales eh, con jóvenes, conflicto con la ley, ICBF, Debió ser eh, particular. muy interesante. De hecho, fue una gran escuela para mí. La gratitud con la que yo recuerdo esos momentos, esos espacios, cada adolescente con el que trabajé. Qué pena te hago un paréntesis. Sanar la mente es, es uno, o sea, siento que el ayudar a sanar la mente genera uno de los agradecimientos más grandes por parte de la otra persona. Sí, total. O sea, que el otro de alguna manera sienta que es visible, que existe, que es importante, que es valioso. Y eso se hace a través de esa presencia plena y de esa escucha que se le puede dar al otro, sin duda alguna. Mis primeros momentos acompañando a otros pues fue llenos de temor, de miedos, de mucha tristeza y de mucha nostalgia porque eran realidades que si bien yo sabía que pasaban, nunca las había tenido tan de cerca. Y ya ver el sentimiento y Y las claro, profundidades es y ya diferente. escuchar las historias de vida, llegar a las 8 de la mañana a esa fundación, a esa institución y Verles los rostros, los volverme ojos, sí. a las 6 de la tarde con una cantidad de información, con todas las historias de atención realizadas, con todos los muchachos que lograba escuchar, con todos los niños que lograba acompañar. Era de alguna manera muy triste para mí porque yo decía, ay Dios, o sea, pues habían en mí muchas preguntas y yo decía, Claro o que sea, sí. Ja, las familias, los obvio. papás, los derechos, pero es que ellos tienen los derechos, pero es que hay una inobservancia, pero es que hay unos papás que no están diligentes, bueno, porque fue literal muchos años trabajando con, no solo con responsabilidad penal para adolescentes, sino con restablecimiento de derechos, ¿cierto? Entonces, realidades muy tristes que yo decía, ¿Podrías esto comentar en algunas? comparación con la mía no me ha pasado nada. Sí, Pues nada, o sí, sea, sí, total. chicos habiéndose iniciado en el consumo de sustancias muy niños, además acompañados de un ejemplo muy perturbador, ¿cierto? Porque con sus padres también, digamos, con condición de adicción, algunos con condición de calle, algunos con condición de privación de la libertad. Gente mala. Pues yo no diría tanto que mala, de alguna manera gente que, que, que careció en algún momento de tener que Pero hay información, gente mala. recursos. Hay gente mala. Sí, Yo sí creo que hay gente muy mala. O sea, yo creo que hay gente que en su corazón guarda maldad muy pura. Porque hay gente con muchos recursos que son muy visajes. O sea, y pues gente muy bajos recursos que también. Porque, mm, pues bueno, yo siento que a veces lo que no se le cobra al padre se le cobra al hijo. Ya sea en la mente, ya sea en patrones, ya sea en dinero. Pero pues sí, este mundo me ha enseñado tristemente que las cosas no suelen ser gratis. Pero bueno, no no, estamos nada, hablando de eso. nada, nada de lo que pasa con los seres humanos es gratis. O sea, siempre hay eh, un legado que ya quedó y cómo entonces lo repetimos, ¿cierto? Claro. Pero digamos que volviendo al tema de esas historias, claro, todas pegan muy fuerte, pero la que más fuerte me pegó fue una vez que yo estaba en la fundación y acompañaba a un chico con muy buen comportamiento en la fundación. De hecho, pues yo era la que acompañaba, digamos,
esas transiciones de fases en la institución y para ese Como momento, o así, sea, transiciones de digamos fases. digamos que esa fundación tenía unos procesos, los que llegaban a emergencia, los que iban pasando de fase en fase, y yo acompañaba una fase avanzada, como decir, ya preparándose para el egreso de la institución. Y ese chico, un chico de los que atendí por mucho tiempo, tenía su mamá en la cárcel y su abuela, bueno, había como varias personas de su familia en la cárcel y a mí me encanta y de hecho me he formado en ese área y es cómo gestiono, cómo acompaño y cómo hago que las cosas se den, ¿cierto? Porque para hacer que las cosas se den, pues hay que hacerlas. De alguna manera no es solamente hablar, sino hacerlas. Y yo casi que le prometí, y para mí las promesas se cumplen, y yo me Sí, sentía completamente comprometida con ese caso, y era cómo hacer que ese muchacho que pasaba tantas crisis en la institución en la que yo acompañaba, pudiera ver a su mamá en la cárcel. Y eso se volvió todo un reto para mí, conseguí el padre de la cárcel, que el padre de la cárcel viniera, porque él hacía ese tipo de obras, que viniera a la institución, que pudiéramos llevar a este chico, pues asegurándonos que no se nos volaban y que iba a pasar nada, sí que iba a tener una crisis porque pues solo el impacto que genera ver a su mamá en la cárcel, claro. y en la cárcel también se había hecho todo ese movimiento para que él pudiera verse con esa mamá, o sea, yo era la profesional que acompañaba en ese momento y cuando yo llego al espacio que nos da la cárcel, obviamente rodeado de dos guardianas, pero entonces el espacio, la mesa, las sillas, no sé qué, lo que el muchacho le había hecho, porque hacían manualidades muy bonitas en la institución, y el muchacho le había hecho un porrón grandísimo con unos papelitos que sabían cuadrar y bueno, él llevaba eso porque era también para un Día de la Madre, Un y porrón de... un porrón, son puros cuadritos que hacen en papel, y sí, eso no, eso no les es lo que toma, pienso. no, y eso les toma tiempo en armar, digamos, ese producto, y él se lo quiso Mm, llevar a su mamá. claro, algo de tiempo, algo Sí, que... y digamos que el impacto que me genera ese encuentro allá, porque pues hacía mucho tiempo ¿Cómo no fue, se Jorgeta? veían. ¿Cómo fue como el... No, eso fue horrible, o sea, de hecho, de quedar con un dolor como en el pecho, un nudo en la garganta, y inevitablemente mis ojos se aguaron porque pues ellos, el abrazo fue profundo, el silencio fue tremendo y las lágrimas no pararon de rodar. Entonces te podrás imaginar ese cuadro para yo decir como, ay, yo aquí nada más hago el acompañamiento. No, a mí también me pasa Nah, escalofrío, temblor, o sea, ese dolor de ver ese encuentro, pero también paradójicamente y gratamente la satisfacción de ver que eso estaba pasando muy bacano. Entonces los muchachos de alguna manera creían en mí o creyeron en mí con esos procesos, porque entonces la cercanía, la confianza, a estos chicos se les acompañaba, digamos, a las citas médicas y yo les decía, por el amor de Dios, a mí no se me vayan a volar, porque solían volarse, o sea, ellos craneaban cómo al momento de salir de la fundación podían escaparse y volarse claro. y yo les decía, vea, no les estoy diciendo que lo hagan a otros, pero por favor, a mí me decían, uy, no, Luzma, contigo no lo vamos a hacer, Mm. no nos vamos a volar, no te vamos a poner a correr, y ¿No te efectivamente voló nunca? nunca, a mí jamás se me voló un chico, pues o sea, que de los que yo sacaba citas, estando en la fundación, sí, Ah, pero en la pasaba, fundación allá todo el mundo, pues allá están todos ahí claro, todo el pero que a mí tiempo. me pasara o que un muchacho de estos rompiera mi confianza, yo siento que ahí con ellos de alguna manera la confianza que yo les daba, eh, yo la recibía. Sí, O sea, eso es crucial. la gratitud que Entre ellos hombres eso sentían, es visaje. la gratitud que ellos sentían de alguna manera por el servicio, por la escucha, por la entrega, por el amor, porque pues yo siento que de alguna manera también había mucho amor puesto ahí, eh, pues yo lo veía, digamos, devuelto y gratificando en la forma como ellos me respondían, ¿cierto? Porque volver con un muchacho a la fundación era una cosa maravillosa. O sea, después de una cita médica, volver con ellos a... Y yo les decía, vea, yo no soy su mamá, pero haga de cuenta que soy su mamá. O sea, en este momento lo puedo acompañar, lo puedo llevar, puedo saber qué tiene. Y claro, o sea, ellos, yo pienso que ellos retribuían de alguna manera con no volarse. Entonces yo volvía con ellos Claro. allá. No, y pues ya no era solo el no volarse, sino que seguramente con las clases contigo eran, bueno, más amenas y tan, y sí, 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 porque pues obviamente ellos sabían que era un problema para la persona que los estaba cuidando. Sí, ahora, no solo falta, no faltaba el que no me quería, Ah, ¿cierto? claro, como en todo No lado. faltaba el que no me quería y el que decía, ¿puedo decir? Sí, Vieja piroba. Es que esa vieja piroba no le copiamos y yo es que, ay, no, no me insulten. Pero bueno, ese, lo decían digamos frente que, a ti todo. sí, sí, Oh, digamos no. que ese lenguaje de alguna manera, habían personas que se lograban poner susceptibles frente a eso. Yo, la verdad, en procura de ser la adulta que acompaña y que educa, pues no me llevaba al límite con el término como tal, ¿cierto? Porque
podía comprender pues del contexto en el que venía, lo enojado que podía estar y un ser humano airado pues puede decir lo que Sí, quiera, ¿cierto? no, Después de que no atentara contra mi integridad física y sí, demás, ya sí, yo sí, hacía caso omiso al otro digan lo que y quieran. nada, o sea, así como había unos a los que servía y retribuían, había otros que a los que servía y no pasaba nada porque no les importaba. Pero igual yo les seguía sirviendo, o sea, no Siempre pasaba nada, sí. quisiste continuar Hubo ahí uno con el asunto. específicamente al que le serví mucho y hasta con distancia porque yo sentía que era un muchacho muy agresivo y hoy doy fe de que a mí me decían, por ejemplo, Luzma, usted le apuesta a rehabilitar a los muchachos que no quieren nada. Yo decía, con mis muchachos no se metan, porque yo sí creía, o sea, yo decía, si yo decía en qué puedo atender, sale uno, dos, tres, Claro, ya, o sea, ya es un logro. Y este muchacho fue uno de los que estuvo y hoy me siento muy satisfecha con él, lo tengo en mis redes sociales, lo tengo en mi celular, sé el cambio, puedo ver físicamente lo que ha pasado en él. Es un chico que sabe de Dios, que está en ese camino, que cree, ¿cierto? es que las drogas muchas veces lo llevan a uno a encontrarse con él. O sea, yo estoy casi seguro que allá conocía más gente creyente que casi en todo lado. Sí, sí, además, porque ellos empiezan a La decirse, necesidad trae a claro, Dios, la necesidad trae a Dios. a casi que aferrarse a ese, o sea, como A algo. de quién me puedo aprender. Y ellos, claro, sin duda ahí estaban en ese camino, además porque la fundación propiciaba espacios, pues, no solamente de Dios, sino también espirituales, de esa retrospección que ellos podían hacer de su propia vida, de ese sentido que ellos le podían empezar a dar a su vida en la sobriedad allá, aunque no todas las veces se veía bien para ellos, porque pues estar encerrados eso implicaba una completa restricción. Claro, pero pues bueno, aunque es más o menos, yo a veces creo que uno puede estar en un solo cuarto y estar libre, o puede estar en la calle y estar encerrado en una prisión. También, sí, Pero sí. bueno, Son las de acuerdo a las lecturas que cada ser humano haga. esa señorita. Bueno, ya te estoy robando mucho tiempo, entonces quizás vamos a cerrar con una reflexión que tú quieras dar a la gente o que quieras decirle algo a alguien en específico, quizás algunos saludos o solamente lo que quieras. Bueno, nada, no agradecerte a ti ¿Cómo por está? invitarme a este espacio, por darle la importancia, digamos, a las voces de, de las personas, de que los otros puedan conocer de eso que se ha hecho y cómo a través de esa melodía que llega a sus oídos, pues se pueden enterar de tantas cosas. En este caso, pues una servidora más, lo que necesiten con mucho gusto a través de este ser humano maravilloso que tengo a mi lado, me pueden contactar. O Y si quieres dar como tu red social o algo y empezar a hacer como consultoría privada, si alguien quiere, como... bueno, pero por lo ah, pronto que tú les puedas decir, si te llegan a preguntar quién es ella, me parece interesante, quiero contactarla, pues tú tienes mis datos. igual tienes red social como Instagram o algo. O sí, bueno, en Facebook aparezco como Luzma Ibagué, Luzma Ibagué Salgado, ese es mi Facebook. Por si Y necesitan acompañamiento familiar con problemas densos y muy densos y aquí estoy, una densísimos, servidora más. pues ya saben que pueden contactar a la señorita Luzma para, bueno, sus cositas. Eso fue todo, yo soy Andrés Gracias, Master, gracias. con mucho gusto. Chao. Estos fueron los cuadros de TV. ¡Chao! Uy, profe. Ay, súper chévere. Yo pensé que iba a ser más difícil. No, me extraña, no te dije que eso era fácil.